¿Cómo están? Dios los bendiga, pueden sentarse, sean bienvenidos. Estamos aquí gozosos en la casa de Dios y estoy contenta de poder compartir una vez más con ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. ¿Están contentos? Amén, gloria a Dios. Bueno, el mensaje que yo quiero compartir con ustedes, el Señor me lo estuvo dando en esta semana, no es casualidad. Estaba leyendo Primera de Corintios y el Señor empezó a hablar mucho a mi corazón, empezó a retarme y a confrontarme y lo mismo pienso que va a hacer Dios en esta noche con cada uno de nosotros. Y el hecho de que Dios nos confronte no es algo malo. Sí nos damos cuenta de la condición en la que estamos, pero siempre Dios trae esa revelación porque algo va a cambiar en tu vida. Eso en lo que tú estabas fallando pues va a terminar. Ese a lo mejor falta de entendimiento pues ya no va a haber, sino que va a ser revelado a tu corazón y vas a ser transformado para su gloria. Entonces, yo quiero que me acompañen conmigo. Yo estuve leyendo 1 Corintios 1:18. Si puedes acompañarme ahí, me dices un amén cuando llegues. Y antes de que empecemos a leer, déjenme, les platico algo. No sé cuántos de nosotros hemos orado alguna vez pidiéndole a Dios que nos revele su identidad. ¿Alguien puede levantar la mano y le ha dicho en oración a Dios, Señor, revélame mi identidad como hijo tuyo? ¿Alguien más? ¿Nada más soy yo? La verdad yo sí lo he hecho. ¿Y por qué lo he hecho? Porque muchas veces me he dado cuenta que todavía había cosas que no me dejaban avanzar. Entonces, en esas áreas yo así como que me frustraba porque yo le decía, Señor, revélame mi identidad porque yo sé que si es revelada, yo puedo con toda la autoridad caminar en fe. Pero mientras yo no sé mi identidad como hija de Él, desconozco la autoridad, desconozco lo que yo he recibido de su parte para yo caminar sobrenaturalmente en lo que Dios me ha marcado. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, a veces tengo temor, pero no quiero tener temor, pero sin embargo lo tengo y por eso le he pedido a Dios, Señor, revela mi identidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición, Dios la conoce, Él no es ajeno a esa condición. ¿Por qué? Porque estamos compuestos de tantas áreas que necesitan en todos haber un crecimiento en todas las áreas. Entonces, es ahí cuando yo he clamado y le digo, Señor, revélame mi identidad como hija tuya en esta área, porque en esta área siento que no he avanzado y necesita haber una revelación de tu palabra para que yo pueda crecer en ella. Bueno, el Señor en 1 Corintios habló bastante a mi vida sobre esto y me dio la realidad de las cosas. Y yo quiero que esto no lo tomes a mal, sino que lo tomes tanto para tu vida como yo lo recibí en mi vida. El Señor me llevó en 1 Corintios de que si nosotros no tenemos bien clara nuestra identidad como hijos de Dios, es porque no hemos comprendido la cruz de Jesús. Y para mí eso fue así como que, ¿qué? Porque todos los que estamos aquí de alguna forma hemos creído que hemos comprendido la cruz, lo que significa la cruz. Pero sin embargo nos damos cuenta que entre más avanzamos nos damos cuenta que todavía hay cosas que tenemos que aprender, que necesitan ser reveladas para que nosotros vivamos en la plenitud como un hijo de Dios. 1 Corintios 18 dice esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, primeramente en este versículo nos dice que la palabra de la cruz. Ahí nada más con esa línea yo me quedé pensando tantas cosas. La palabra de la cruz, que para los discípulos, para aquellos que estuvieron para Jesús,
fue el poder activándose en ellos. Y para nosotros debería de ser lo mismo. Es la palabra de la cruz que encierra tantas cosas y ahorita lo vamos a ver. Es de ahí de donde parte nuestra identidad que fue restaurada por medio de Jesús. Dice en el siguiente, dice que esto es poder para nosotros, los que fuimos ser salvos por medio de Jesús, aquellos que creímos. Aquí en el 19 lo quise leer porque dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo dije, wow, Señor. Esta parte no nada más es para aquellos que no te conocen, porque es una realidad que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ellos se quedan como que, ¿qué? O sea, ¿cómo? El hecho de que tú no hagas nada en la situación que estás, o sea, ¿eso es lo que Dios quiere? Sí, Dios quiere que yo espere en Él. Y no es que no haga nada, sino que mi confianza está en Él. Y el hombre no lo puede entender. Pero esto no nada más son para aquellos que no han tenido la revelación de la cruz, sino que también es para nosotros. La palabra sigue siendo revelada por su Espíritu Santo. Pero si yo no comprendo lo que se ganó en la cruz, no puedo estar en otro nivel en el que Dios quiere hablarme a través de su Espíritu Santo, como si fuera cara a cara, en esa comunión íntima con su Espíritu. Si yo no he comprendido lo que se ganó en la cruz, eso que para muchos es locura, para mí es poder, si entiendo lo que yo gané como hijo de Dios. Amén. Quiero que me acompañes ahí más adelante en el 30, es 1 Corintios 1:30, y también me dices un amén cuando estés ahí. Amén. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí ya nos habla de lo que Dios reunió en la cruz. Y es ahí por eso que les decía que nuestra identidad está primeramente en la cruz. Porque en la cruz Dios reunió lo que dice estas 4 palabras: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y con estas 4 cosas que nosotros nos metiéramos a qué es la santificación, la justificación, la sabiduría que viene por medio de su Espíritu, todo esto Dios lo reunió en esa cruz. Dice también el primer pedazo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando leí este pedazo, Dios me decía, yo en mi amor, hice que ustedes estuvieran en Cristo Jesús. Y nosotros, por el amor del Padre, dice que hagan de cuenta que nosotros aquí estamos, ¿no? Yo soy Miriam y cada quien. Pero a mi alrededor, el que está es Jesucristo. Y nosotros estamos en el centro de Él. El Padre nos rodeó a nosotros a través de una sangre que se derramó para mi santificación, que no es otra cosa que me apartó para Él por medio de la sangre, porque Él dio el pago. Él dio el pago y hubo también una liberación, que es la redención, lo que estábamos leyendo aquí. Hubo una liberación de nosotros, de nuestra alma, del pecado, de todo aquello que nos estaba separando de Dios. No nada más fue eso, dice que también nos justificó. Cuando nos justifica, ¿saben cómo nos ve? Como una persona que actúa en justicia. Y esto no es que nosotros lo hayamos logrado, sino porque Él, por su amor, ahora nos hace estar en Jesús. Y porque estamos en Jesús, nosotros somos considerados como justos delante del Padre. Entonces,
Esto la verdad a mí me maravillaba y le pido al Espíritu Santo que traiga la revelación a nuestro corazón. Porque si nosotros entendemos que hemos sido justificados, redimidos, que somos libres del pecado, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que su espíritu, aquel, o sea, a mí me gusta mucho ese versículo, aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que mora en mí. Y quiero que me acompañen a Efesios. Ahorita les digo Efesios, ¿qué? Efesios 1, 16 en adelante. Aquí está hablando Pablo y dice que él está haciendo rogativas, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese mismo espíritu nosotros lo tenemos por esa cruz, por esa sangre bendita que fue derramada en la cruz, que el Padre le plació por amor de nosotros reunir esa justificación y esa redención a aquellos que han creído en Jesús. Por eso les comentaba, es ahí donde parte nuestra identidad, en la cruz. Si nosotros no podemos todavía comprender qué es la justificación, qué es que somos santificados, acompáñenme en primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los que hemos creído en Jesús hemos sido llamados a ser santos. Y santos solamente quiere decir que fuimos apartados para Dios. Y si somos apartados de Dios, le pertenecemos a Él. Y la gloria a Dios, porque a través de que nosotros hemos creído en el mensaje de su palabra, su Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y es cuando podemos pedirle al Espíritu Santo la revelación aún más, como dice en Efesios, en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que en todas mis áreas débiles, en aquellas que necesitan formarse el carácter de Cristo, sea revelado a través de su Espíritu Santo. Y eso también se ganó en la cruz. Porque si Él no muere, Él no viene y se va, el Espíritu Santo no moraría con nosotros. Como decía, nos convenía. Nos convenía porque su Espíritu iba a traer la revelación que Jesús ganó en la cruz. Ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Dice la palabra que coherederos juntamente con Él. ¿De qué? De la herencia del Padre. Hay un versículo en Salmos 23, 7. Si quieres acompañarme, está súper cortito, pero igual cuando lo leí el Señor me habló a mi vida. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nosotros vamos a ir siendo santificados a través de su palabra, a través del Espíritu, hablando la palabra de Jesús.
Y este pequeño, pero poderoso versículo dice así, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hasta ahí lo voy a leer. Está bien chiquito, pero cuando yo entendí que yo tenía el favor de Dios y me seguían, y la misericordia de Dios me seguía, lo dice Pablo, no es para gloriarme, sino para gloriarme en aquel que lo logró para que yo lo disfrutara, para que yo pudiera habitar en ese favor de Dios. Y la verdad, yo por eso me gozaba cuando leía 1 Corintios, porque todo esto, dije, wow, a veces pensamos que conocemos lo que pasó en la cruz y ya, pero cuando empezamos a escudriñar todo lo que Jesús y todo lo que el Padre reunió en ese acto, es donde nosotros nos gloriamos. ¿Por qué? Porque solamente Él lo hizo. Y a mí me gusta mucho Pablo que dice, vuélvete ignorante, ¿verdad? Hacia las cosas de Dios sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, ya Dios me enseñó y ya aprendí y te puedo dar un consejo. Y ayer lo veíamos en el discipulado. Pero Dios es inagotable. Cuando ya te muestra algo, es el principio de algo mucho mayor. Entonces yo decía, Señor, wow, ¿por qué? Porque tú estás revelando todas estas cosas a tus hijos. Y acompáñame ahora, igual regresamos a 1 Corintios, perdónenme porque los traigo así como que, todo va a ser de 1 Corintios. Quiero que escuchen 1 Corintios 2, del 9 al 13. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos movemos en el poder del Espíritu. Y eso es algo que el Señor también abría mis ojos, mi entendimiento y me decía, necesitan moverse a través de mi Espíritu. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que nosotros podemos descubrir acerca de quiénes somos en Cristo va a ser a través de su Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos esa comunión con su Espíritu Santo, nosotros todavía vamos a estar ignorantes de lo que Dios hizo en la cruz. El Espíritu Santo dice que Él nos anhela celosamente. Pero yo también pienso, ¿qué pasaría si yo también lo anhelo celosamente y le estoy pidiendo cada vez más que sea revelado lo que Él tiene para mí? Dice, lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Eso es lo que el Espíritu Santo va a revelar a tu vida. Si tú y yo le pedimos celosamente que esté ahí, revelando su palabra, revelando sus secretos, revelando lo que tiene para nosotros. Y también platicando, ¿verdad? En el discipulado veíamos que no hemos ido más allá. ¿Por qué? Porque no hemos querido. Porque Dios ya ha dado su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Entonces, en nosotros está que nosotros podamos vivir en el Espíritu como Él quiere que nosotros vivamos.
Déjenme, se me pasó un versículo, pero déjenme se los digo. Cuando estábamos aquí en 1 Corintios 1, dice que también, pues Él nos dio la justificación como hijos de Dios. Y ya nada más quiero leer ese versículo para cerrar con eso de lo que Dios reunió en la cruz. Y está en Isaías 53, si gustas acompañarme. (53:11). Me dices un amén cuando estés ahí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo me recuerda esto? Porque muchas veces nos rodean situaciones, por ejemplo, esto yo lo pasé, una amiga de muchos años, nos volvimos a reunir y me decía, ¿a poco no te acuerdas de que tú hacías esto? ¿A poco ya se te olvidó? ¿A poco no se te ha olvidado lo que hiciste allá y lo que dijiste y cómo te comportabas y todo eso? ¿A poco ya se te olvidó tantas cosas? Y es para ellos la locura del evangelio que no pueden comprender. ¿De qué? De que Dios borró nuestros pecados, borró todo lo que nos separaba de Él. Y como ahorita les dije, nos veía justos, como personas que actúan en justicia. Cuando ella me hacía esas preguntas, yo le decía, no se me ha olvidado, claro, o sea, el Señor sí hace una limpieza de tus pecados. Le digo, pero claro que me acuerdo lo que hacía y claro que me acuerdo tantas cosas. Le digo, pero una cosa pasó, que Jesús me perdonó. Jesús perdonó mis pecados, perdonó mis fallas, perdonó todo aquello que yo había hecho, que a Él no le agradaba. Pero ahora Él me hizo una nueva criatura y dice que todas las cosas son nuevas. Y eso yo lo tengo como ese escudo, porque dice que es el escudo de la fe, en lo que tú has creído, en lo que Jesús hizo en la cruz, para que tú ahora estés en pie como un hijo de Dios. Que no importa tu pasado, porque tu pasado ya fue borrado. Y esto es lo que hace Dios. Él jamás se acuerda de lo que nosotros hicimos. Una vez que tú los confesaste, te humillaste, reconociste que eras un pecador. Y ahora tú puedes gozar de esa vida nueva. Y esto, pues lo sabemos. Pero sin embargo, muchas veces vienen los pensamientos de que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Si yo soy así, si todavía como que a veces se me sale una mala palabra, o sabe, todavía pues ya no me comportaré como antes, pero sí, yo era bien malo, la verdad, y todavía estás con tu pasado ahí, todavía estás recordando. Cuando tú ahora tienes que entender que tú tienes la mente de Cristo. Y ahora los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son los que dice de su palabra, que fuiste justificado, fuiste lavado, fuiste redimido de esa maldición de pecado que estabas arrastrando, que estabas ahí, enlodado. De ahí fue de donde Dios te rescató. Amén. Bueno, ya para terminar, el Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que es el que nos guía, que es el que nos encamina, que es el que sigue revelando su palabra en nosotros. Si nosotros queremos seguir avanzando en la voluntad de Dios, solamente en la comunión del Espíritu Santo podemos seguir adelante con nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestra condición, nosotros no somos aptos. Pero sin embargo, nosotros ya fuimos afirmados en una verdad,
que estamos en Cristo Jesús en lugares celestiales. Amén. Nosotros ya no tenemos por qué estar pensando todavía en aquellas cosas que nos retrasan, sino estar recibiendo la revelación de la palabra de quién soy yo. ¿Para qué? Para poder conocer lo que Dios ha preparado para mí, lo que Dios quiere y tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque es personal, tiene un llamado personal y tiene un propósito que le dio a tu vida, pero no lo vas a conocer hasta que tú no te metas con su Espíritu Santo y le pidas que te dé su revelación, que te muestre el corazón de Jesús y los deseos que Él tiene de cumplir en ti, sus planes, sus sueños y lo que ha preparado para tu vida. Amén. Bueno, no sé si, aunque ha sido corto el mensaje, pero sin embargo Dios me hizo ver que regresara a la cruz si necesitaba volver a ver en dónde estoy yo parada. ¿Por qué? Porque en la cruz yo soy justificada, soy perdonada y de ahí parte que yo camine con el poder de su Espíritu Santo. Si yo lo creo y si yo me sigo manteniendo en eso, yo sé que su Espíritu me sigue guiando a lo que Dios tiene preparado para mí. Amén. Dios los bendiga y espero que haya sido de gran bendición. Y bueno, le doy el lugar a la alabanza. Dios los bendiga.